Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Gagiola Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez. El día de hoy en esta sesión abordaremos el tema del defecto de Herbode. El defecto de Herbode se define como una rara comunicación anormal entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Esta malformación permite una derivación directa de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el atrio derecho, sin pasar por la vía normal. Esta lesión puede ser de naturaleza congénita o adquirida. La forma adquirida es mucho más común que la congénita y se describe con frecuencia en la literatura. Las causas de los defectos adquiridos incluyen endocarditis, infarto al miocardio o procedimientos cardíacos invasivos. Este defecto representa menos del 1% de todos los defectos cardíacos congénitos. Diversas comorbilidades y complicaciones que pueden ocurrir durante el curso de la enfermedad tienen un impacto considerable en el resultado de esta misma. Esto da como resultado una baja calidad de vida y una alta morbilidad y mortalidad de los pacientes que presentan este tipo de defecto no tratado. En cuanto a la historia del defecto de Herbode, tenemos que Thurman y colaboradores fueron los primeros en describir el fenómeno de la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha durante una autopsia, esto en 1838. En 1857, Bull describió un caso de comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Posteriormente, unos 100 años después, en 1956, Kirby realizó el primer cierre quirúrgico exitoso del defecto mediante hipotermia y técnica de oclusión del flujo de la entrada en el hospital de la Universidad de Pensilvania. Posteriormente, en 1958, el homónimo del defecto de Herbode, el cirujano Frank Herbode realizó con éxito un cierre del defecto en una serie de casos de 5 pacientes en la Universidad de Stanford y describió a la anomalía de la siguiente manera. La describió como una lesión consistente en un defecto del tabique ventricular alto asociado con un defecto de la valva septal de la válvula tricúspide que permite que la sangre del ventrículo izquierdo ingrese a la aurícula derecha. El desarrollo embriológico y los mecanismos de la derivación no se comprenden ni describen completamente, aunque se presume un defecto de fusión endocárdica. En las primeras etapas embrionarias, entre los días 27 y 37 de desarrollo, se inicia la tabicación de las 4 cavidades cardíacas mediante el acercamiento y fusión de las almohadillas endocárdicas. La luz de la cavidad cardíaca anteriormente indivisa se separa en 2 canales que forman la porción membranosa del tabique interventricular, los canales auriculoventriculares y las válvulas, así como los canales aórtico y pulmonar. El defecto de Herbode afecta la porción auriculoventricular de la parte membranosa del tabique, lo que permite una derivación anormal entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. El defecto en esta porción septal es causado por defectos de la almohadilla endocárdica y la mala fusión. Además, la valva septal de la válvula tricúspide deriva de la porción auriculoventricular del tabique membranoso, que está mal formada en el defecto de Herbode. Se presume una génesis multifactorial del defecto congénito de Herbode, donde la genética juega un papel sumamente importante. Los factores de transcripción que regulan el proceso de aceptación embriológica cardíaca son NKX2, 5, GATA4 y TBX5. Se describe una correlación de variantes genotípicas y mutaciones de estos genes con defectos del tabique cardíaco. Aún no se han descubierto los mecanismos etiológicos específicos de la supuesta génesis multifactorial de este defecto, por lo cual aún se necesitan más estudios para esta definición. Además de la clasificación de tipo congénita y adquirida, en donde tenemos que la adquirida se puede ser de manera iatrogénica posterior a un cambio valvular mitral, y la no iatrogénica, como ya comentábamos previamente, secundaria a una endocarditis, trauma o infartos del miocardio.
Existen también otros tipos de clasificaciones del defecto de Gerbode. Esta es en relación del defecto con la válvula tricúspide. Esto si se encuentra de manera infravalvular o supravalvular o mixto. También se pueden clasificar dependiendo la relación que presenten o el shunt con las cámaras cardíacas, ya sea de manera directa o indirecta. La forma tipo 1, que también se conoce como defecto directo o supravalvular, afecta la porción auriculoventricular del tabique membranoso y por tanto se localiza por encima de la valva tricúspide. En este caso, se trata del verdadero defecto de Gerbode con derivación directa desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. El tipo 2, también denominado defecto indirecto o infravalvular, afecta la parte interventricular del tabique membranoso, localizado debajo de la válvula tricúspide. Además, hay un defecto de la válvula tricúspide. Por lo tanto, representa una comunicación interventricular perimembranosa con una derivación que se origina en el ventrículo izquierdo y se dirige al atrio derecho sin pasar por la válvula tricúspide defectuosa. El flujo retrógrado a través de la válvula tricúspide puede ser causado por una hendidura, un espacio comisural ensanchado, una perforación o cuerdas anormales y algunas otras deformaciones. Actualmente se describe también el tipo 3, conocido como la forma intermedia, la cual combina características de los tipos 1 y 2, en la cual hay un defecto tanto en la porción auriculoventricular como en la interventricular del tabique membranoso. Las incidencias en la literatura de los tres tipos ascienden al 76% para el tipo 1, 16% para el tipo 2 y 8% en la tipo 3. En cuanto a los cambios hemodinámicos que se pueden presentar en los pacientes con este tipo de afección, tenemos que debido a la malformación anatómica del tabique auriculoventricular, se produce una derivación anormal entre el ventrículo izquierdo y pues, la aurícula derecha. El gran gradiente de presión sistólica entre las dos cámaras cardíacas provoca un chorro sistólico de alta velocidad desde el ventrículo izquierdo hacia el atrio derecho. La derivación de sangre del atrio derecho hacia el atrio derecho y posteriormente hacia el ventrículo derecho provoca una sobrecarga de volumen y un aumento de la precarga del ventrículo derecho, lo que da como resultado un agrandamiento de las cavidades cardíacas derechas. Como la aurícula derecha está en comunicación con el sistema de la vena cava, su agrandamiento se produce generalmente sin cambios significativos de presión. Sin embargo, si no se corrige, la presión de la aurícula derecha puede provocar insuficiencia cardíaca derecha con congestión venosa sistémica. Además, el aumento de la precarga del ventrículo derecho provoca una sobrecarga de la circulación pulmonar con una carga de volumen posterior y un agrandamiento de las cavidades cardíacas izquierdas. Así, en el caso de una derivación importante con retraso terapéutico, el defecto de Gerbode cianótico puede provocar dilatación de todas las cavidades cardíacas, hipertensión y congestión de la arteria pulmonar, así como un gasto cardíaco bajo y una disminución de la función cardíaca global. Las manifestaciones clínicas del defecto congénito de Gerbode varían desde asintomáticas hasta la insuficiencia cardíaca grave. El alcance de la sintomatología depende del tamaño del defecto y del volumen, así como de la duración de la derivación que se presente del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Más del 25% de los pacientes que padecen de este tipo de defecto son asintomáticos, en el contexto de que se encuentre como un hallazgo incidental, mientras que la disnea, la insuficiencia cardíaca sistólica y la fiebre representan las manifestaciones clínicas más prevalentes. La disnea es causada generalmente por hipertensión arterial pulmonar con congestión de la misma. Otros síntomas descritos en la literatura incluyen dificultad en la alimentación, retraso en el crecimiento y en el caso de defectos grandes podemos encontrar signos inespecíficos de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, tales como la disnea, el edema periférico, fatiga y astenia.
En cuanto al diagnóstico de esta patología, tenemos que en la exploración física, en la auscultación, nos va a proporcionar evidencia característica de la presencia de una derivación del ventrículo izquierdo hacia el atrio derecho. El hallazgo característico es un soplo pansistólico fuerte y áspero de grado 3 o 4 a lo largo del borde external izquierdo en el cuarto o quinto espacio intercostal. Este soplo cardíaco es consistente con la respiración, audible en todo el precordio, se irradia hacia atrás y a menudo se puede asociar con un frémito. Los indicadores de insuficiencia cardíaca derecha van a incluir aumento de la presión venosa yugular, una hepatomegalia y edema periférico. En cuanto al electrocardiograma, podemos ver datos los cuales únicamente son indicativos pero no patognomónicos. Estos incluyen el retraso de la activación del ventrículo derecho, que va a resultar en un bloqueo incompleto de la rama derecha. Además, un intervalo PR prolongado y ondas P puntiagudas de la aurícula derecha, las cuales indican una dilatación de la aurícula derecha. Así como también podemos evidenciar datos de fibrilación auricular. En la radiografía de tórax vamos a ver agrandamiento cardíaco moderado, particularmente de las cavidades derechas y la arteria pulmonar, junto con un aumento de la vascularidad pulmonar. Tenemos también como opción la angiotac contrastada, pues la cual representa una modalidad no invasiva para acceder a la función cardíaca y las estructuras con alta resolución espacial y temporal. Esta pues nos va a permitir una visualización detallada de las derivaciones cardíacas y el agrandamiento de las mismas, lo cual nos puede ayudar a complementarla con el ecocardiograma transesofágico. En la ecocardiografía podemos evidenciar la característica del defecto de Herbode, el cual es un chorro sistólico de alta velocidad dirigido desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. En el caso de un defecto de tipo indirecto, el chorro se va a dirigir simultáneamente desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho y desde la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha. Esto combinado con un aleteo sistólico de alta frecuencia de la válvula tricúspide, la cual es fácilmente detectable usando el modo M. Con frecuencia, la valva septal de la válvula tricúspide cubre completamente el defecto, formando un aneurisma y dirigiendo un gran chorro turbulento hacia el atrio derecho. También se han descrito varias manifestaciones de la derivación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha en diferentes informes de casos, tales como estructuras alargadas en forma de vela, en forma de válvula, en forma de fístula y estructuras quísticas de paredes delgadas, así como túneles en forma de manga de viento. Otro hallazgo ecocardiográfico que representa un requisito previo para el chorro de alta velocidad es un gradiente Doppler alto entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. La ecocardiografía transesofágica se realiza con frecuencia como modalidad de imagen de primera línea para el diagnóstico del defecto de Herbode y el cual se considera el estándar de oro para este mismo. En este se puede utilizar para visualizar con mayor precisión la ubicación anatómica y la dirección de la derivación, así como para evitar errores de diagnóstico y ver los diferenciales de este mismo. El cateterismo cardíaco se puede utilizar en particular para cuantificar la relevancia hemodinámica de la derivación intracardíaca. Un hallazgo característico de este defecto es un aumento de la saturación de oxígeno entre la vena cava superior y la aurícula derecha. La presencia de un cortocircuito puede confirmarse mediante ventriculografía izquierda con opacificación con contraste del atrio derecho anterior al ventrículo derecho, esto originado en el ventrículo izquierdo. A pesar de su importancia diagnóstica para la evolución hemodinámica, el cateterismo actualmente ha sido reemplazado por técnicas de imagen no invasivas. En cuanto al diagnóstico diferencial en los defectos de Herbode, el chorro previamente visto en la ecocardiografía de alta velocidad
que ya comentábamos del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha, puede diagnosticarse erróneamente como una insuficiencia de la válvula tricúspide con hipertensión arterial pulmonar, rotura del aneurisma de Valsalva, insuficiencia mitral, alguna fuga paravalvular u otros tipos de cortocircuitos intracardíacos congénitos. En el tratamiento, debido a la rara aparición y la dificultad en el diagnóstico del defecto de Herbode, actualmente no existe evidencia médica ni orientación oficial sobre una estrategia terapéutica optimizada. En cambio, esto se basa en particular en informes de casos o series de casos. Las posibles opciones de tratamiento incluyen el manejo conservador, la cirugía cardíaca o cierre con un dispositivo de manera percutánea o intervencionista. La selección de la terapia individual debe basarse en la presencia de agrandamiento de las cámaras y la gravedad de los síntomas, que depende de factores como tamaño, la ubicación, la magnitud de la derivación, el volumen de flujo y las anomalías cardíacas concomitantes. En consecuencia, los pacientes asintomáticos que presentan un cortocircuito del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha, el cual sea pequeño e insignificante sin sobrecarga circulatoria, pueden ser tratados mediante un seguimiento conservador sin acceder al cierre quirúrgico o percutáneo. Sin embargo, una derivación significativa, la cual se presente con un agrandamiento o progresión o con un daño estructural de la válvula tricúspide, requerirá una corrección ya sea de manera quirúrgica o percutánea. El cierre quirúrgico representa el método de tratamiento convencional y bien establecido para todos los tipos de defectos de Herbode, presentando resultados positivos así como una baja morbimortalidad, pero el cual requiere de un bypass cardiopulmonar y el paro diastólico cardioplégico. En el caso de un defecto pequeño, puede ser posible una reparación directa con sutura, mientras que en los defectos extendidos de mayor tamaño requieren la inserción de un parche de pericardio sintético en el lado auricular derecho para reducir el riesgo de recurrencia y prevenir complicaciones tales como el bloqueo auriculoventricular. Otras técnicas incluyen el cierre con parche mediante sutura desde el lado ventricular, pasando de las valvas de la válvula tricúspide, o el cierre con parche de Dacron con reimplantación de la valva septal en el parche. Como opción terapéutica alternativa al cierre quirúrgico, el cierre percutáneo transcatéter, utilizando oclusores septales, está ganando más importancia. De este modo se evitan la esternotomía y el bypass cardiopulmonar. Se utiliza una variedad de dispositivos diferentes, incluido el oclusor de conductos, conocido como Amplatzer. La elección del dispositivo depende del tamaño del defecto y la proximidad con el sistema de conducción, en el cual pues, se deben considerar varios aspectos, tales como la proximidad a los haces de conducción auriculoventricular, la proximidad a la valva septal de la válvula tricúspide, con lo cual mediante la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria se pueden investigar la aparición de insuficiencia de la válvula tricúspide, y también tenemos que valorar la proximidad con la válvula aórtica para evitar lesiones en esta misma. En cuanto a sus complicaciones, el manejo quirúrgico o intervencionista del defecto de Herbode puede resultar un tanto complicado debido a la proximidad anatómica con los haces de conducción auriculoventricular, la aorta y la válvula tricúspide y mitral. Las posibles secuelas del cierre quirúrgico incluyen infección, hemorragia posoperatoria, una lesión vascular, este, o lesión valvular, hipertensión pulmonar con gasto cardíaco deficiente, taquicardia auricular, arritmias y un bloqueo cardíaco complejo. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas mejoradas y la monitorización intraoperatoria en tiempo real mediante la ecocardiografía transesofágica han aumentado la tasa de éxito y disminuido las tasas de complicaciones.
Muchas gracias por su atención.